día para estar en casa, en cama. En el viaje veníamos hablando de lo rica que es la polenta, con chorizo, mucho queso. Es lindo estar en casa y es lindo que ser iglesia también es sinónimo de ser familia. Y cuando estamos en familia nos sentimos en casa. Amén. Para mí es un privilegio estar acá. Desde que soy niño vengo a la orden. He venido a acompañar a mi papá y no escuchar la preca porque me iba a jugar. He venido de adolescente a congresos, a campamentos. Me acordaba hoy de Invasiones de Amor, que salíamos a la plaza a predicar el Evangelio. Entonces, para mí es un privilegio estar hoy acá y sobre todo un privilegio ver cómo pasa el tiempo y Dios perfecciona su obra, tanto en lo individual, pero también en lo colectivo. Porque cuando yo era chiquito venía a un templo que era más chico, que está en otro lugar, hoy ya es otro lugar, es más personas, y lo mismo sucede con nuestra vida. Es una semilla que Jesús siembra y que a su tiempo, en el tiempo indicado, empieza a germinar. Amén. Y hoy vamos a hablar de ver con los anteojos correctos, ver con la mirada correcta. Estamos en un mes de julio que estamos hablando de extender nuestra visión. Y saben que en el diccionario la palabra visión, seguramente lo vieron este mes, significa acción concreta de ver. Para el diccionario no es más que eso, una acción concreta de ver, de palpar lo que hay a nuestro alrededor. Eso es lo que dice el diccionario, lo que dice la letra, pero uno al leer las Escrituras y por la inspiración del Espíritu Santo comprende que tenemos un Dios que no se conforma con que solo veamos, y la visión no es solo ver, sino que es justamente ver una realidad que nuestros ojos no ven. Visión en la cosmovisión bíblica es ver una realidad que nuestros ojos naturales no pueden ver. Uno puede ver que estoy en un escenario, hay parlantes, un instrumento, pero Dios, a través del Espíritu Santo, ve una realidad que el ojo natural no ve. Por eso Pablo dice que este mensaje es locura para los que no creen. Hay gente que nos ve como locos, hay gente que nos ve como ridículos, porque no puede ver una realidad que excede nuestra comprensión, nuestro racionamiento humano. Por eso lo tuve que aprender a los golpes. Conocer a Cristo no se trata de información, no se trata de saber, se trata de un soplo, de una inspiración del Espíritu de Dios en nuestro corazón. Amén. No podés convertir a nadie discutiendo, no podés convertir a nadie llenándolo de palabra. Es tan solo estar lleno del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo en el momento indicado sople. Amén. Entonces, quiero que aprovechen este momento, porque ir a la palabra de Dios, ir al encuentro con Dios, nos limpia. Cuando yo me voy a bañar, me despojo de todo lo que tengo, quiero creer que usted también, y voy así al agua, y yo no sé de dónde viene el agua, cómo es que, de dónde viene, pero yo salgo de la ducha limpio. Cuando era chiquito no salía muy limpio, pero bueno, después lo fui mejorando. Uno sale limpio de la ducha y qué hermoso estar recién bañado, calentito en casa, preparar el mate. Y lo mismo nos pasa cuando vamos a la presencia de Dios. Uno se despoja de lo que nos carga, uno se despoja de lo que nos aturde y nos vamos tranquilos. No sé a cuántos les pasó de ir a una reunión y que no te quede nada de la predica o que no, vos no sabés, ¿de qué hablo el pastor? No sé, pero estoy gozoso, estoy lleno del Señor. Porque no se trata solo de lo que uno dice, sino de la obra invisible que uno no ve, que la hace el Espíritu Santo. Él obra en cada corazón en base a lo que cada uno necesita. Amén. Yo les quiero hablar de Pedro. Me gustó la reflexión que compartió Pame. Voy a basar un poco en Mateo capítulo 16. En este capítulo vamos a notar a un Jesús que está molesto, un Jesús que está un poco enojado, porque la gente, inclusive sus discípulos, lo veían a él con los ojos humanos
y no podían comprender la naturaleza que había en él. Entonces Jesús estaba molesto, está enojado, porque a pesar de que estaba con ellos todos los días, a pesar de que enseñaba y que había señales que acompañaban su mensaje, la gente lo veía con ojos naturales y no con los ojos que Dios quiere que veamos a su Hijo. Porque Jesús no fue una persona que habló lindo, Jesús no fue una persona que trajo una filosofía innovadora. Jesús fue y es el Hijo de Dios. Hay una naturaleza totalmente superior a la humana que habitaba en Cristo y la gente no lo podía ver. Dice el capítulo 16 que un día se reunieron los fariseos y los saduceos. Eran grupos religiosos pero que tenían diferencias entre ellos, pero para confrontar a Jesús se unieron y lo enfrentaron, como pasa en política a veces. Se unen distintos partidos políticos para enfrentar otro partido y ver de vencerlo. Esto hicieron los saduceos con los fariseos para confrontar a Jesús. Y Jesús se enoja con ellos y les dice: ustedes miran el cielo y dicen, hoy el cielo está rojo, quiere decir que mañana va a llover. Miran el cielo y dicen, mañana va a estar lindo. Dice, y comprenden muy bien las cosas naturales, pero no pueden discernir en el espíritu los tiempos que estamos viviendo. Dice, saben de la ley, conocen las escrituras, estudiaron la Torá desde que son niños y no pueden ver con los ojos de Dios que quien les está hablando, que quien está haciendo las señales, es el mismo Hijo de Dios. El Mesías que tanto esperó el pueblo de Dios no lo podía ver. Imagínense la desesperación de Jesús. Dejó su lugar de honor, dejó el trono, se hizo siervo, se humilló a sí mismo, se hizo hombre para compartir con nosotros, y la gente no le creía, la gente no lo podía ver. Y no solo eso, lo ponían a prueba, lo querían hacer caer. Entonces Jesús estaba molesto, fíjense, dice, no son capaces de saber el significado de las señales de los tiempos en que estamos viviendo. Después sigue hablando con los fariseos, empieza a hablar, le dice, queridos, tengan cuidado con la levadura porque afecta al pan. Y los discípulos se ponen a murmurar entre ellos, dicen, no trajimos pan. Jesús está hablando de pan y no trajimos pan. Y Jesús se da vuelta y le dice, ustedes no entienden que no estoy hablando del pan que uno come físicamente, sino que estoy hablando del pan de vida. Dice, hombres de poca fe, ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no han entendido? Fíjense la desesperación de Jesús, que no lo podían ver, no podían entender la naturaleza que había en él. Entonces, en medio de ese enojo, en medio de ese cansancio también, se aparta, invita a los 12 y les hace dos preguntas. Esto está en capítulo 16, versículo 13. Lo primero que pregunta Jesús es, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús le pregunta a los discípulos, quiero saber qué dice la gente, quién piensa la gente que soy yo. Y lo segundo que les pregunta, dice, ¿y ustedes, mis discípulos, a quienes yo estoy formando, quién creen que soy yo? Entonces acá vemos a un Jesús interesado en lo que la sociedad opinaba de él, pero más interesado aún en que quienes estaban formando sepan quién es él. Entonces, la primera respuesta a la pregunta de quién dice la gente que yo soy, los discípulos, dice la Biblia, que se miraron, murmuraron y dijeron, mirá, algunos dicen que sos Elías, otros dicen que sos Juan el Bautista, que sos un profeta más de lo que ya han pasado. Y ahí Jesús les dice, ¿y ustedes quién creen que yo soy? ¿Quién es Jesús para ustedes? Recuerden que le está hablando a los 12 discípulos. Y ahí hay un valiente que toma la palabra, que rompe el silencio. Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Amén. Pedro pudo responder y ver la naturaleza que habitaba en Cristo. Y dice,
vos sos el Mesías, vos sos la persona que estamos esperando. Dice, sos el Hijo del Dios viviente. Entonces, estas dos preguntas nos muestran dos posturas. La primera, la visión de lo que la cultura dice que Jesús es. Y lo segundo es lo que Dios nos revela que Jesús es. Amén. Por un lado, lo que la cultura dice, lo que tu familia te dijo, lo que vos pensás que Jesús es. Y por otro lado, lo que Dios te reveló que Jesús es. Amén. Entonces quiero que te tomes 10 segundos para pensar quién es Jesús para vos. Si yo te pregunto ahora, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Cristo para vos? ¿Qué me responderías? ¿Quién es Jesús para vos? Fíjense, esta oración de Job en medio del sufrimiento, él conocía de la palabra de Dios, dice la Biblia que obedecía en todo, pero en un momento dice Job 19:27, quiero ver a Dios por mí mismo y verlo con mis propios ojos, no con los ojos de alguien más. Job le pide a Dios, Dios, te quiero ver yo, quiero que mis ojos te vean. Ya no quiero verte en base a lo que me contó mi papá, en base a lo que cuenta mi pastor. Tampoco quiero verte a través de lo que consumo en YouTube, a través de los recortes de prédica que hago en TikTok. Te quiero ver yo. Saben que la fe que se alimenta de lo que otros viven es una fe débil. Yo por mucho tiempo fui así. Y me pasaba en el colegio. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué crees en Dios? Y yo decía, no, porque una vez mi papá estaba en necesidad y Dios. Y siempre era contar testimonios ajenos, pero cuando no es algo propio, carece de sentido. Gloria a Dios por lo que Dios hace en el cuerpo, pero necesitamos esa experiencia personal. Amén. Job le dice, quiero ver con mis propios ojos y no con los ojos de alguien más. Job necesitaba ser él el que veía a Cristo. Se había cansado de que le hablen de él, se había cansado de leerlo, quería con sus ojos conocer esa realidad que aún no había visto. No sé a cuánto le pasó de ir a la iglesia, escuchar, saber mucho de la Biblia, pero no poder ver a Cristo. Entonces, gloria a Dios por ese momento en el que el Espíritu Santo nos quita el velo espiritual y nos permite verlo a Él. Amén. Toda la Escritura, toda la Biblia, del principio al fin, habla de una sola persona, que es Cristo. Y los animo a hacer el ejercicio de encontrar la sombra de Cristo en toda la Escritura. El otro domingo en la iglesia vimos la historia del arca de Noé y hablamos con mi viejo que qué maravilloso que el arca, ¿a quién representa? A Jesús. Las personas que estuvieron en el arca no sufrieron el juicio y hoy Jesús, ¿qué nos dice? Quienes estén en mí obtendrán la salvación, no habrá juicio. Dios, a quien estemos en su Hijo, lo salvará, lo perdonará. Y así en cada historia, en cada relato que la Biblia cuenta, vemos una sombra de una realidad superior que es Jesús. Amén. Entonces la pregunta es, ¿quién es Jesús para vos? Y poder verlo con nuestros ojos. Entonces, Dios le revela a Pedro en un instante la naturaleza que había en Cristo. Dios le muestra a Pedro cómo el Padre ve al Hijo. Dice, vos sos el Mesías. Tengan en cuenta que en ese contexto lo que Pedro dijo fue una declaración de fe. Que un judío diga que esa persona era el Hijo de Dios era una locura. Que incluso lo escuchaban los fariseos o un maestro de la ley, lo podían condenar. En ese momento nombrar la palabra Dios, por más loco que nos parezca, era pecado para los judíos. No se animaban a nombrar la palabra Dios. Y Pedro, cuando el Espíritu Santo le revela, dice, vos sos el Mesías, el Hijo de Dios. Lo que por años y siglos el pueblo esperó, Pedro lo comprendió y lo manifestó. Esa fue una declaración de fe hermosa. Pedro declaró eso y lo primero que obtuvo es que él encontró propósito. ¿Qué le respondió Jesús a Pedro luego de esto? A ver.
Muy bien, dice que sobre ti edificaré ¿qué? Mi iglesia. Amén. Y le dice, Pedro, a vos no te lo reveló ningún humano, no te lo dijo ningún vecino, no te lo dijo tu suegra, te lo reveló el Padre, te mostró mi naturaleza. Entonces cuando Pedro hace esa declaración de fe, encuentra propósito, pero lo más importante aún es que le encontró plenitud. Cuando uno encuentra a Cristo, lo encuentra todo. Hay una canción que hemos cantado mucho y que, como suele pasar con algunas canciones, a veces nos cansamos de tanto cantarla. Pero Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Es así. Me encanta ver a Pedro porque Pedro era muy espontáneo y él dijo, hace esa declaración de fe, encontró la plenitud. Y un día Jesús, enojado, dice, ustedes también se van a ir. Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Fíjense lo que Pedro encontró en Jesús. Encontró su plenitud, encontró propósito. Y lo mismo tiene que suceder con nuestras vidas. Déjame decirte con todo el temor de Dios que si Cristo aún no es tu plenitud, hay algo que está mal. Si no te alcanza con Cristo, hay algo que está mal. Hay algo que aún no se reveló, hay algo que aún, un velo que aún no se fue en tu vida espiritual. Porque Cristo lo es todo, Él lo llena todo en todo y con Él es suficiente. Cristo es superior y Cristo es suficiente. Uno ve a Cristo y Pablo dice, concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. O sea, uno ve a Cristo, se revela esa naturaleza y ¿qué nos dice Pablo? Concéntrense en ¿qué? En las cosas celestiales y no en las terrenales. ¿Cómo cuesta eso? Es difícil concentrarse en las cosas celestiales y no en las terrenales. Jesús un día dijo a los discípulos, no se preocupen por lo que van a comer, por cómo van a vestir, porque si yo cuido las aves, ¿cuánto más voy a cuidar a ustedes? Es hermoso leer ese versículo, seguramente más de uno lo tiene subrayado en la Biblia, pero cómo cuesta cuando es fin de mes y vos ves con money que no te dan los números. Es difícil. Por eso necesitamos ser llenos de Cristo y ver como Él ve. Amén. Necesitamos ver la naturaleza de Cristo y que esa naturaleza gobierne nuestro corazón. Porque Pedro hizo esta declaración de fe y empezó a tener una batalla, un conflicto que, querido hermano, todos tenemos y nos va a acompañar hasta el día que Él venga. Porque hay una batalla entre dos naturalezas que se disputan todos los días. Hay dos naturalezas que todos los días van a luchar por tener el primer lugar en tu corazón. Todos los días tu vieja naturaleza, tu viejo hombre, el viejo Catriel, lucha con el hombre que Dios quiere que sea. Martín Lutero un día dice, cuando yo me bauticé pensé que el viejo hombre se había ahogado en las aguas del bautismo, pero ahora me doy cuenta que sabe nadar. Y es así. Y yo le digo a Dios, qué lindo sería que con una oración alcance. Señor, acá estoy, y ya está. Me alcanza por 1 año, 2 años, no. Dios dice todos los días, todos los días. El bautismo del Espíritu Santo es uno solo, pero la llenura es todos los días. Todos los días hay que ir a Cristo, todos los días hay que ir a Cristo, porque lo necesitamos, somos débiles. Por más que hablemos lindo, por más que nos vistamos bien, por más que no faltemos a ninguna reunión, si no hay intimidad, si no hay relación con la persona del Espíritu Santo, nuestra fe cae. Y por más que entre nosotros aparentemos bastante bien, en algún momento eso se cae. Entonces, hay una lucha que se da entre dos naturalezas, entre lo que éramos y lo que queremos ser en Cristo, lo que Dios quiere que seamos en Él, que todos los días se da esa lucha. Por eso la importancia de cada día elegirlo. Y fíjense que Pedro le dice a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, Simón, qué capo, eso no te lo reveló ni nadie.
Dice, eso lo reveló mi Padre. Yo me pongo en el lugar de Pedro, si Jesús me dijo eso, ¿sabes cómo inflo el pecho? Y digo, ¿vieron muchachos que no era tan difícil? Y a los pocos versículos, Pedro con esa confianza dice, Dios, Jesús, si a vos te hacen algo, yo me muero. No hay que permitir que eso pase. Y Jesús se da vuelta y dice, salí a casa, Satanás. Dice, vos sos un estorbo para mi vida. Así le responde Jesús, largo de aquí, Satanás, me estás estorbando. Y no solo eso, le dice, a ti no te preocupan las cosas de Dios, sino las de la gente. Lo liquidó. Pedro de estar ahí, de decir, listo, se va Jesús y quedo yo, a decir, mira, me trató de Satanás, dijo que soy un estorbo y que encima me importa más la gente que Cristo mismo. Pues, ¿qué pasó acá? En 3 versículos. ¿Qué diferencia hay? Y la diferencia está en la naturaleza que gobernaba Pedro. Pedro en un momento contestó con el corazón que el Padre desea, pero en un momento salió el viejo hombre, el viejo Pedro, y dijo, Señor, yo no voy a permitir que nada te pase. Y fíjense qué interesante, porque la intención de Pedro no era mala. Jesús le estaba diciendo, yo voy a sufrir, me van a llevar a la cruz. Y Pedro dijo, no, hagamos algo para que eso no suceda. Y Jesús le dijo, no, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro, y sin saberlo tal vez, estaba haciendo un estorbo para que Cristo obedezca a su Padre. Porque más allá de morir por nosotros, Él vino a obedecer lo que el Padre había dicho. Entonces, para extender nuestra visión, tenemos que ver dentro nuestro quién nos gobierna. Porque nuestra vista humana nunca se va a extender, porque somos seres limitados. Ahora, cuando vamos hacia adentro, examinamos nuestro corazón y vemos quién nos gobierna, ahí uno puede extender la visión. Yo preparando esta predica, no sé cuántos conocieron la chata que tenía mi papá, la F100. Estaba en un estado de chapa y pintura bastante precario. Entonces cuando yo era chico y la lavaba, la mojaba así, la bañaba bien de agua, y en el momento que la chata estaba toda mojada, brillaba, ¿viste? Parecía un auto nuevo. Y yo en ese momento me ponía a orar, Señor, que no se seque. Yo le decía, Dios, por favor, que se quede mojada, que no se seque, déjala así, que desaparezca el sol, que la chata quede brillosa. Y obviamente pasaba 1 minuto o 2 y volvía a su estado original. Fíjense en mi inocencia, yo me ponía a decir, Dios, por favor, que la chata quede así. ¿A qué quiero llegar con esto? Las cosas naturales son naturales y no van a cambiar. Por eso Cristo quiere que nuestra naturaleza sea gobernada por Él. Amén. El salmista en el Salmo 139 dice, examina, oh Dios, mi corazón y pon a prueba mis pensamientos, mostrame qué conducta no te agrada y así voy a poder ver el camino a seguir. Todo comienza en tu corazón, en mi corazón, y necesitamos todos los días ir a Cristo para que Él gobierne nuestro corazón. Amén. Cuando uno se llena de confianza y hace una buena, ya ahí se crece la autoestima y dice, sí, ahora sigo yo, y ahí es cuando Dios nos baja, porque lo necesitamos a Él. No se trata de lo que vos digas, no se trata de lo que vos hagas, sino de lo que Él hace, de lo que Él es. Amén. Entonces, preguntarte, ¿quién es Jesús para vos? ¿Quién gobierna en tu vida? Y ahora ver la transformación en la visión que tuvo Pedro en 3 aspectos. Nuestra visión se transforma, en primer lugar, en cómo vemos a los demás. Y acá quiero hablarle a la iglesia, porque no sé usted, pero yo me crié muchas veces en una iglesia que le tenía miedo al mundo. Me acuerdo un día que era Halloween y nos encerramos todos en la iglesia porque no saben afuera. El diablo está ahí como león rugiente y un miedo. El 31 de octubre era. Parecía que estaban los militares.
Y uno se crió con eso de que no, ojo con ir a la peña, ojo con ir a la cancha, porque se va a contaminar, porque ahí el diablo está relatado. Entonces, todos encerrados en la iglesia, todos encerrados en el templo. Y esto lo cuento con cierta vergüenza, pero una vez me pasó, nosotros antes de la reunión de jóvenes oramos, y no sé por qué, pero en ese momento, la puerta de nuestra iglesia, una puerta esa de madera antigua, alta, todas las sillas en contra de la puerta, o sea, nadie va a poder pasar por ahí. Y yo oraba, Señor, que hay una gente nueva, que en tu casa se llene, y cuando vi la puerta, digo, no es por acá. ¿Qué gente va a venir? Tiene una puerta cerrada, tapada con silla. Y el Espíritu Santo me decía, ¿a quién hablaste? ¿Quién va a venir si usted no habla? ¿Quién va a venir si ustedes no expresan algo distinto? Si la gente no ve a Cristo en ustedes. Entonces, la gente que está afuera no es nuestra enemiga. El prójimo no es nuestro enemigo. Que piensen distinto no lo convierte en un enemigo para nosotros. Por el contrario, lo tenemos que amar. Dios, dice Juan 1, se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Jesús compartió con los discípulos, se sentaba a comer, iba a la fiesta, hablaba con los políticos, hablaba con la gente, estaba, y la gente vio algo distinto en él. Les recomiendo leer lo que opinan los historiadores contemporáneos a Jesús, cómo ellos veían a Jesús. Hay un historiador que se llama Josefo, que él habla del Nazareno. Dice, era hermoso escucharlo. Había algo que él transmitía que no sé de dónde venía, pero era hermoso. Y la multitud lo seguía porque él ofrecía algo que nuestra carne, que nuestra humanidad no puede dar. Imagínense si cada uno de nosotros fuera portador de esa naturaleza que nos excede, que uno no puede explicar, pero la gente ve algo distinto, escucha algo distinto. Imagínense si nosotros no nos sumamos a la queja del clima, a la queja de la economía, a la queja de lo que pasó, lo que va a venir, y profesamos algo distinto. Y no porque somos unos genios, sino porque hay alguien que nos habita, que excede a nuestra naturaleza humana. Amén. Otra cosa es que en cómo cambia nuestra visión hacia los demás, no es lo mismo tener amigos en el mundo que ser amigos de la ideología de este mundo. Ahí sí estamos en problemas. Yo lo he hablado con algunos amigos. Si vos vas a un lugar donde hay una persona que es atea y vos no te bancás una conversación mano a mano con esa persona, es porque tu fe está débil. El cristiano tiene que estar preparado para hablar con alguien que sabe ideología de género, con alguien que sabe argumentos en contra de la Biblia. Tenemos que estar preparados, ¿sí? Ahora, compartir con esa persona no me hace pecador, pero tampoco puedo compartir con esa ideología. Jesús nos llama a compartir con los demás, pero a no compartir con las ideologías de este mundo, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Y hay un lema que me encanta de esta iglesia, que tuve intenciones de robarlo, pero no. Iglesia de reconciliación es hermosa. Porque Pablo explica, Jesús nos reconcilió con el Padre y ahora nosotros ¿qué hacemos? Reconciliamos a la gente con Él. Nosotros fuimos llamados a eso. Esto lo digo con todo el temor de Dios también, pero la gente se cansó de que le hablen de Dios. La gente necesita verlo. ¿Y cómo lo ve? Con tu vida, con mi vida. Por más loco que suene, la gente ve a Dios en tu cambio de actitud, en tu cambio de ser. De esa manera la gente ve a Jesús. Con esto de ayudar al prójimo, nosotros hará un año y medio comenzamos un proyecto que se llama Charlas con Propósito, que nació por ver una necesidad en la sociedad y dijimos, hagamos algo. La realidad es que mucha gente, si la invitás al templo o a la iglesia, no va a querer ir, pero esto es como una especie de anzuelo, pero también un servicio a la comunidad. Yo trabajo en el hospital de Corral y en enero del 2024, me parece, en 20 días hubo 12 intentos de suicidio. De esas 12 personas, 10, si no me equivoco, eran adolescentes y jóvenes. Y yo en ese momento dije, pará, ¿cómo puede ser que en mi pueblo y en 20 días hubo 2 intentos para quitarse la vida? Me puse a leer un poco y escuché a la directora
directora de salud mental con él a nivel nación, y ella dijo que la persona que se quita la vida no es que no quiere seguir viviendo, sino que no quiere seguir estando en el lugar que está. Si esa persona encuentra un propósito, quiere seguir con la vida, quiere volver a intentarlo, pero en ese estado no. Si encuentra un propósito, quiere seguir. Entonces me quedé con eso, se lo compartí a Tato y arrancamos un espacio que se llama Charlas con Propósito. Y la idea es justamente eso, brindarle a la gente un espacio para hablar de propósito y hablar temas que todos atravesamos, pero que no todos se animan a hablar. Hablamos de ansiedad, hablamos de miedo, hablamos de angustia, no me acuerdo. Bueno, muchos temas, son una charla una vez al mes y vamos hablando de distintos temas. Y lo interesante es que estamos al servicio de la gente e invitamos a expositores que no tienen nada que ver con la iglesia. Y es muy interesante la charla previa. Por ejemplo, una vez invitamos a una psicóloga que ella habló de... no me acuerdo. ¿De qué habló? No me acuerdo. Bueno, no importa. Pero ella nos pidió hablar y dice, yo quiero saber, ¿ustedes van a orar? ¿Ustedes van a hacer una alabanza? No. Y no lo podía creer. Dice, ¿y en qué momento van a meter a...? Dice, nosotros te vamos a escuchar y estamos a tu servicio. Y se sorprendió con esa actitud. Porque a veces mucha gente está acostumbrada a que llega un cristiano y ¿qué te dice? Sos un pecador, vos si no cambiás. Y algo muy interesante que Jesús hacía, que Pablo lo hizo también, es escuchar a la gente. Tomen ese ejercicio, escuchen a la gente, que se desahogue. Nosotros somos de un país muy católico, donde hay mucha iglesia evangélica, y estoy casi seguro que la mayoría de la gente sabe o conoce algo de la iglesia. Ni hablar ahora con todo lo que está pasando a nivel país, lo que la gente sabe de la iglesia evangélica. Entonces está bueno generar espacio de diálogo y que la gente se exprese y ahí uno poder brindar algo distinto. Y ahí cuando uno escucha el corazón de la gente, tiene la oportunidad de cumplir con lo que Pablo nos dice, de reconciliar a la gente con Dios. Amén. Así como un día nosotros fuimos reconciliados con el Padre, nosotros ser reconciliadores de la gente con Dios. Segundo punto, transforma nuestra visión de la iglesia. Pedro era un judío que no quería a los romanos, un judío que no quería a los gentiles, y cuando conoció a Cristo empezó a tratar con ese ego, con ese orgullo, y empezó a ver a los romanos de otra manera, empezó a ver a los gentiles de otra manera. Dios permitió incluso que Pablo confronte a Pedro. Dice, Pedro, vos conociste a Jesús, sos apóstol, y tratás distinto a los gentiles. Hay algo que... Dice, porque Dios y Jesús nos hizo uno, y ya no hay judío, ni gentil, ni pobre, ni rico, somos uno. Entonces, tenemos que entender que Cristo edifica a la iglesia. Amén. No es Ariel, no es Pame, es Cristo mismo quien edifica a la iglesia. Y cuando uno conoce al Padre, el Padre pone en nosotros el querer con el hacer, y el Padre pone en nosotros los motivos para amar. Yo siempre fui muy crítico de la iglesia. Siempre fui una persona que está pendiente de esto está mal, hasta que Dios tuvo que tratar conmigo y llenarme de temor, porque Cristo es quien edifica a la iglesia. Entonces, tener cuidado con cómo uno habla de la iglesia, porque la iglesia no es de los pastores, es de Dios mismo. Y Cristo a la iglesia la ama. Es su novia, está esperando el reencuentro. Tengamos mucho cuidado de la manera que hablamos de la iglesia. Tened cuidado de cómo hablas de tu hermano, de tu hermana, cómo hablas de tu líder, de tu pastor, cómo hablamos del pastor de la otra iglesia que no nos cae tan bien. Hay que tener cuidado, porque Cristo es quien edifica a la iglesia. Y algo que el Señor me confrontó a mí en lo personal es que Dios se encarga de defender a su iglesia. Y no sé ustedes, pero yo no quiero tener ese cara a cara con Dios confrontándome por no bendecir a la iglesia. Santiago dice en la palabra de Dios que con la lengua tenemos dos poderes, de bendecir o de maldecir.
Y a veces uno mismo maldice la iglesia con comentarios que no suman, con una mirada tan humana, porque a veces uno ve con ojos muy naturales y no podemos ver con la naturaleza de Cristo, que Él todos los días perfecciona su obra para que seamos más parecidos a Él. Amén. Y lo último es que el Señor transforma nuestra visión para que cambie nuestra manera de ver el futuro. Mañana en Charlas con Propósito vamos a hablar de ansiedad. Estuve leyendo estadísticas. Es abismal los casos de ansiedad, ataque de pánico que tenemos a nivel nación. Es preocupante la ansiedad como se está viviendo en los adolescentes, sobre todo después de la pandemia. Cada vez hay más crisis en salud mental y la ansiedad es el común denominador de la mayoría de los jóvenes. Y todo también tiene que ver con esto de lo inmediato. Hoy no sabemos esperar. Cuestan los procesos. Yo anoche le comentaba en una reunión, en Defensores plantamos 4 árboles y cada 15 días tengo que regarlos. Cada árbol lleva 2 baldes de agua. Y mientras yo riego el árbol y espero, me dan una gana que a la semana ya esté crecido, dando fruto. Y no, lleva tiempo. Lo mismo pasa con tu vida, lo mismo pasa con la iglesia. Uno riega y quiere que ya mañana dar fruto. Uno riega y decir que mañana me inviten los pastores a predicar, que mañana el Ariel diga algo. Y no, lleva tiempo. Y yo no sé en qué momento ese árbol crece, no sé en qué momento la raíz se cae más profunda, pero sucede. Y esa es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, quiero hacer un llamado también a que Dios calme nuestra ansiedad con el futuro, que Dios calme nuestra ansiedad con el ideal que uno se plantea de sí mismo para confiar en que Él hace la obra. Porque no se trata de hacer más, de decir más, de conocer más, sino de rendirse. Jesús un día hizo una invitación y dijo: vengan a mí, todos los que estén cansados, los que estén fatigados, que yo les daré descanso. Yo lo viví en casa mucho tiempo con mi papá. Había alguna situación que me preocupaba y yo decía: pa, ¿cómo hacemos con esto? Habría que tomar una decisión, no sé vos qué opinás. Y mi papá me decía: Guille, yo ahora voy a dormir, mañana oramos, después vemos. No, ¿cómo mañana oramos? No podés, no, tengo que dormir. No todo es inmediato, todo tiene que ser ya. Y nuestra vida, dice el Salmo 1, que el que lee la palabra, el que estudia la palabra, el que tiene el temor de Dios, es como un árbol plantado a la orilla del río, que a su tiempo da fruto. Los tiempos no los manejamos nosotros, los tiempos los maneja Dios, y Él no nos pide más, sino que nos pide que nos rindamos. Un corazón que adora al Padre, un corazón que quiere tiempo en intimidad, es un corazón que el Padre puede empezar a germinar, a dar fruto. Jesús un día le dijo a una mujer que fue a buscar agua a un pozo, le dice: si vos supieras quién soy yo, me pedirías a mí. Dice: vos ahora vas a sacar agua, vas a beber agua, pero mañana vas a volver a tener sed, y en una semana otra vez va a venir con muchos baldes a buscar agua. Y Dios a mí me confrontaba y me decía que lo mismo sucede en nuestra relación con Él. Uno viene acá los miércoles, uno viene acá los domingos y busca agua y quiere saciar esa sed, pero si no vamos a Cristo, vamos a volver a tener sed. Y Dios no quiere una sed pasajera de miércoles a domingo. Él quiere que de nuestro interior broten los ríos de agua viva. Amén. Jesús dijo: si supieras quién soy, me pedirías a mí. Así que vuelvo a la primera pregunta: ¿quién es Jesús para vos? Porque si supieras quién es, lo pedirías a Él. A veces venimos a la iglesia y le pedimos a Dios: Dios dame esto, Dios dame lo otro. Y Dios nos dice: si supieras quién es mi hijo, lo pedirías a Él. Y algo también muy importante, que Dios no se revela en un corazón que no gobierna a su hijo.
Por eso es muy importante que el Espíritu Santo a esta hora nos permita examinarnos y que podamos ver quién gobierna nuestro corazón. Porque el Padre no se revela donde no gobierna su Hijo. Necesitamos que el primer lugar de nuestro corazón sea de la única persona que le corresponde ese lugar, que es Jesús. Amén. Les invito a cerrar sus ojos. Jesús, luego de confrontar a Pedro, miró a la gente, miró a los discípulos y les dijo: si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz y seguirme. Amén. Dios quiere extender nuestra visión, quiere hacernos crecer en fe, quiere hacernos crecer en las distintas áreas de nuestra vida. Pero hay algo que debemos preguntarnos y es evaluar quién gobierna nuestro corazón. Porque tu visión humana nunca se va a transformar, nunca va a cambiar. Solo un toque del Espíritu Santo y ver como Dios ve transforma nuestro corazón. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque te hemos conocido y te pedimos a vos. Yo te pido, Señor, por aquellos corazones, aquellas vidas que aún no han conocido a Cristo, que Él pueda ser revelado en esta hora. Señor, te pido que la persona de Jesús sea expresada en esta noche, sea formada entre nosotros, que podamos buscarlo cada día, Señor. Te pedimos que nuestro corazón habite en vos, que vos, Señor, seas el amo y el Señor de cada área de nuestra vida. Señor, y que el Espíritu Santo pueda poner esa intención de buscarte, de anhelarte en todo tiempo, en todo momento, para no conformarnos con 2 horas de reunión, sino querer más, de hacerte parte de nuestra casa, en nuestro trabajo, que la gente vea que hay algo distinto, que hay una naturaleza distinta que es Cristo. Señor, bendecimos esta casa, bendecimos esta iglesia. Te agradezco por los pastores, por los líderes, por todas las personas que congregan acá. Gracias porque son un ejemplo de fe para nosotros y porque juntos podemos trabajar para la extensión de tu reino. Señor, te pido que vamos a seguir creciendo en la revelación de la persona de Cristo. Que no solo crezcamos en cantidad, sino que podamos crecer en calidad, para que la gente pueda ver en nosotros que hay algo diferente, que hay una naturaleza distinta. Señor, te damos la gloria, el honor, bendecimos tu nombre, te reconocemos como nuestro Dios y Salvador. En tu nombre.